Dios le continúe bendiciendo. Para mí es un placer poder de compartir esta porción de la palabra de Dios. La parte número 2 sobre la fe. El tema hoy es ¿a quién creemos? La palabra del Señor nos dice en Romanos 4:17 lo siguiente. En el nombre del Dios Trino, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En este texto yo quiero resaltar dos elementos, los cuales quizás ya tú lo conoces, que identifican a quién le creyó Abraham. Como ya vimos en la lección número 1, esto está hablando de que Dios había llamado a Abraham para constituirlo como padre de mucha gente y dice que Abraham le creyó. Ahora, fíjense que el texto no está diciendo que él creyó en Dios. El texto dice a quién creyó. O sea que él le creyó a Dios. Entonces, es una diferencia muy grande decirle a una persona cree en Dios a créele a Dios. Son dos cosas, dos ideas, dos pensamientos muy distintos. Cuando decimos que tú le crees a alguien es porque estás creyendo en su palabra. Estás creyendo que esa persona, a través de su palabra, la persona misma es la garantía de la palabra que está dando. Es decir, su reputación, su carácter, su prestigio, su nombre, pasan a estar en juego con la palabra que está dando. Entonces, cuando la Biblia menciona que Abraham le creyó a Dios, en la frase a quien creyó, nos está diciendo que Abraham comprendió muy bien quién era el garante de la promesa. Y este garante de la promesa tenía dos características muy fundamentales. La primera, el cual da vida a los muertos. Es decir, Dios es capaz de resucitar. Dios es capaz de traer de la muerte a la vida. Y la segunda característica es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En las otras versiones, ese si fuesen está como decir en un tiempo pasado que ya ha acontecido. O sea que Dios ve las cosas ya hechas, como lo dijimos en el segmento anterior. Entonces nos está haciendo referencia a Dios como creador. Lo que no existe, lo que no está, lo que no es, Dios lo produce. Como en una oportunidad Jesús dijo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que si está bien, se da de una vez, y si no está, se crea. Entonces, Abraham creyó que Dios era capaz de resucitar a las personas que han muerto y creyó que Dios es el creador por excelencia. Como dice el libro de los Hebreos, que cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe, que Él le hay, que Él es una persona y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que la fe sí espera su recompensa. Y Dios es el galardonador, como le dijo Dios mismo a Abraham, yo soy tu galardonador. Entonces, le dejo estas dos características de Dios. Es capaz de dar vida a los muertos y es creador. Este es el fundamento de la fe de Abraham y de la fe de nosotros como hijos de Abraham. En el próximo segmento estaremos explicando cómo fue que él ejerció su fe. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por su atención. Recuerda, si este material te ha bendecido, puedes compartirlo libremente.
Haced con otro lo mismo que Cristo ha hecho contigo.